Si visitas El Salvador y sobre todo su capital y pones tan solo un poco de atención, notarás una especie de leitmotiv que se repite constantemente. Un tema que es parte del paisaje urbano, y ese tema es nada menos que México. Parece ser que los salvadoreños guardan una preferencia por todo aquello mexicano. México es un tema omnipresente, sobre todo en los locales de moda, aquellos más modernos centros comerciales de la capital salvadoreña. Los restaurantes de cocina mexicana aparentan ser los más agraciados y los más concurridos. Si vas a la playa, a la vecina Sur City, muy probablemente compartas el lugar con música de mariachi. Incluso mucho del vocabulario local es producto de copiar y frecuentar a su hermanito mayor. Actualmente, mi querido México es uno de los socios comerciales más importantes con los que cuenta El Salvador. De hecho, ocupa el cuarto lugar en relevancia. Incluso el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, ha puesto sus ojos en El Salvador y su potencial en el ámbito de negocios. Mucha de la pseudo-rivalidad entre mexicanos y salvadoreños que unos pocos proclaman tiene sus raíces en el fútbol, ese deporte que despierta pasiones que algunos no saben controlar. El Tri, como se conoce a la selección mexicana, se ha enfrentado con la selecta salvadoreña en 37 ocasiones, de las cuales ha vencido 32 veces. Y aunque parezca algo infantil, hay cosas que no se superan. Así se explica el origen del grito de guerra salvadoreño. Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Expresión bastante veterana con 3 décadas de existencia. Se invoca por primera vez en el muy lejano 1993, cuando México pierde por primera vez ante la selecta en el estadio de Cuscatlán, en San Salvador. A pesar de esta derrota, México logra llegar al Mundial. Como consuelo persiste esta frase que se integra como un legado cultural casi inmortal. Lo cierto es que México siempre ha velado de alguna manera por El Salvador en sus episodios más duros. En el pasado terremoto tan presente en la memoria de muchos, en el no tan lejano 2001, México envió casi de inmediato aviones y ayuda humanitaria para contribuir a mitigar las desgracias de los salvadoreños. Incluso hoy día atiende la petición de miles de salvadoreños que piden asilo en su territorio. En el pasado 2022 superaron las 5.000 peticiones. Los primeros salvadoreños que llegaron a México fueron en la década de los 70.
motivados por la guerra civil. Incluso podríamos decir que el final de esta cruenta guerra tiene como coprotagonista a México. Los acuerdos de paz fueron firmados un 16 de enero de 1993 en Chapultepec, México. Actualmente, el número de inmigrantes irregulares salvadoreños que ponen su mirada en los Estados Unidos son menos. Pero esta merma no quiere decir que no representen un número cuantitativo. La mayoría de ellos tienen que atravesar buena parte de Centroamérica y México para llegar al gigante del norte. Es Vox Populi que enfrentan penurias, peligros y vejaciones de todo tipo. Es bastante común sentir la expresión de que Estados Unidos es el sueño americano y México la pesadilla. Fuera de todo discurso y para minimizar estas desgracias, son cientos las asociaciones y brazos mexicanos que dedican tiempo y recurso en ayudar a todos estos desfavorecidos. México siempre ha contemplado a Centroamérica en general con una especie de sentimiento paternalista. Sobra decir que Guatemala, Honduras y El Salvador no son territorios mexicanos, pero hubo un breve periodo de la historia en que estos territorios sí decidieron formar parte de una unidad política liderada por los mexicanos. En enero y febrero de 1823, tropas mexicanas y salvadoreñas entablaron breves combates. En todo momento, las tropas mexicanas salieron victoriosas. La anexión de El Salvador al Imperio Mexicano fue breve, duró muy poco y culminó con El Salvador libre y federal. Incluso la última lengua indígena de El Salvador, el náhuatl, está estrechamente relacionado con el náhuatl, lengua hablada en el actual territorio de México en diferentes variantes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y sobre todas las cosas, recuerda portarte bien. ¡Chao!